con 10 minutos. Gracias. Muy buenos días, compañeras, compañeros diputados. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados locales del Estado de Puebla que están aquí presentes, nuestra diputada Daniela Mier, nuestra diputada Yolanda Gámez, un gusto poder tenerlas aquí presentes en esta Cámara de Diputados, la diputada Aurora Sierra, gracias por estar con nosotros, acompañándonos a nosotros los diputados federales en esta Cámara de Diputados, y por supuesto agradecer a mi coordinador Ignacio Mier, porque aparte de ser un amigo, ser compañero de diputado, es un gran aliado de la agenda de las mujeres. Ha sido un coordinador que entiende la problemática que sufren la mayoría de mujeres de carne y hueso allá afuera, mujeres que son madres trabajadoras, que son amas de casa, que son empresarias, que son obreras y que vivimos en un país, en un mundo donde las violencias son mucho más duras, mucho más fuertes y diferenciadas contra nosotras, las mujeres. Hoy a mí no me gustaría extenderme mucho porque la presentación de los ponentes fue extraordinaria, fue muy fácil de digerir para quienes nos ven a través de las redes sociales y para quienes estamos aquí, pero sí logramos ver cómo este tipo de violencia sigue afectando, aunque afecta a niñas, niños, adolescentes, hombres, es mucho más a las mujeres. El 85% es para las mujeres. Cuando vamos por las calles caminando, y aquí ya se dijo, y pasamos por estos espacios de tolerancia que llamamos, donde vemos a mujeres comercializando sus propios cuerpos, yo no sé ustedes, pero nunca veo hombres. La mayoría que está ahí parada, la mayoría que está en el tema de la prostitución, son mujeres y adolescentes. Y que es verdad lo que hoy acabamos de decir en este foro, muchas veces la sociedad nos volvemos indiferentes. Muchas veces no porque no nos duela, sino porque es más fácil voltear la cara y ver hacia otro lado. Muchas veces porque es tanto el dolor que se siente al ver a estas niñas y niños y saber que son explotados, saber que están en las esquinas pidiendo limosna, que preferimos no verlo para que así por lo menos al no verlo creemos que deja de doler a esta sociedad mexicana. Yo creo que, como lo han mencionado aquí, la trata de personas es el segundo delito a nivel nacional, si no es que internacional, comparada con el tráfico, con el narcotráfico, que deja ganancias. Es un sector que, como se ha dicho aquí, da dinero para corromper, para comprar voluntades, para que las autoridades sean omisas e inoperantes. Pero aquí ya lo hemos dicho y creo que resalta en la participación de todas y todos lo importante que es, primer paso, y creo que lo estamos dando aquí en la Cámara de Diputados y lo estamos dando ahí en las calles porque estamos llevando acciones para que la gente, la sociedad pueda despertar, que es visibilizar el problema, poder entenderlo, poder concientizar como sociedad que tenemos un problema y cómo podemos afrontarlo. Porque es verdad lo que dijo aquí nuestra ponente Teresa Paredes, muchos dicen están ahí porque les gusta, están ahí porque no les gusta trabajar, están ahí porque pues han decidido estarlo, cuando es mentira, cuando aquí ya hemos entendido que muchas veces el tema de las desigualdades, el tema de no tener recurso económico, el tema de tener vacíos no solo económicos, sino hasta emocionales en casa, de adolescentes que no son comprendidas o sienten que no son comprendidas, que no son amadas, que llega una persona, porque hablamos de la trata como amenaza, como extorsión, como chantaje, pero también hay que decirlo que muchas de estas mujeres son enamoradas, que van con el cuento de yo lo hago porque te quiero, porque mira, en tu casa no te quieren, pero yo sí te acepto y te estoy cuidando y entonces te llevo el regalo, te invito a cenar y entonces te tengo tan envuelta en un punto que cuando te das cuenta ya estás involucrada en la trata, pero crees que lo hace por amor el tratante, el tipo que lleva y te explota, el hombre que te está explotando y está obteniendo una ganancia por mercantilizar lo más importante que es tu vida, que es tu cuerpo. Entonces, aquí tenemos un problema claramente que tenemos que combatir, se ha dicho los tres niveles de gobiernos como sociedad, el sector privado, que se ha dicho el Código de Conducta Nacional que lleva la Secretaría de Turismo, es una gran herramienta, porque mucho de la trata se habla del comercio sexual, del turismo sexual, que se ha distorsionado porque el turismo debería de ser bonito, conocer nuestras raíces, nuestros estados, no tener un turismo sexual donde te presentan, y aunque suene duro y no lo quieramos escuchar, a la niña que empieza desde los 6, 8 años hasta la adolescente de 14 o la adulta de 20, 25 años. Y entonces el dolor que causa
el poder ver este turismo sexual, pero además la cadena, que si bien no eres responsable, la cadena de omisión que vivimos, desde el chofer que te lleva del aeropuerto y te empieza a preguntar el visitante si hay bares o antros con este tipo de servicios, desde la persona, hombre o mujer, que desde un mostrador te atiende en el centro hotelero, desde aquella persona que te lleva al bar que sabe que se lleva a cabo la prostitución, pero aparte la pedofilia. Es una cadena social que debemos de romper, porque muchas veces el conductor, y lo dijo aquí la abogada, pues dice en su testimonio, yo no soy culpable, solo lo llevé, solo lo conducía donde estaba, pero pues eres, al final de cuentas, partícipe de lo que está sucediendo y permites que esto siga sucediendo. Entonces creo que como sociedad está en nuestras manos poder poner un alto, y además aquí también se tocó un tema muy importante y lo hablaba Juanita Guerra, el tema de las plataformas digitales. En la pandemia muchos estuvimos en casa resguardándonos y la mayoría de familias quedó sin un empleo, sin trabajo, alrededor de 5 millones de personas estamos hablando. Y las cifras nos arrojan que por lo menos de aquellas mujeres que fueron captadas y que fueron involucradas a la trata, 1 de cada 4 fue engañada por plataformas digitales. Y aquí, si yo les pidiera que alzaran la mano en un ejercicio de reflexión y que me dijeran quién no ha visto en las redes sociales anuncios de supuestas ofertas de empleo muy bien pagadas, donde no necesitas experiencia ni título profesional y que no explica además la actividad que vas a realizar, pero que te ofrecen un trabajo con un buen salario. Alce la mano quien no lo ha leído. Todos lo hemos visto en las plataformas digitales, pero no denunciamos y además no hemos regulado el tema de este tipo de anuncios y de plataformas que al final están promoviendo información engañosa y que es una forma más de captar sobre todo a nuestras adolescentes allá afuera y que se las llevan manipulándolas con este tipo de información. Entonces, yo creo que después de este foro, pues hemos podido obtener muchos datos importantes para que desde esta Cámara de Diputados podamos trabajar en el problema, desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, desde la Comisión de Derechos Humanos, que está su presidenta, desde la Comisión de Igualdad de Género, con algunos puntos que yo pude ver importantes y resaltar en este foro. Número 1, impulsar la armonización legislativa de leyes y códigos penales estatales en las entidades federativas, ya que no están homologados, como se ha dicho, y es de una gran importancia poder tener una misma ley, un mismo protocolo, poder homologar los protocolos de actuación, pero un punto bien importante para las mujeres y para todos los mexicanos y mexicanas de este país. ¿Qué falta? Capacitar a nuestras autoridades, desde el primer elemento que te responde cuando haces una llamada de auxilio, aquel elemento de seguridad, que en vez de acompañarte, asesorarte y darte acompañamiento en este proceso, muchas veces te revictimiza y ni siquiera te ayuda para los elementos necesarios a abrir una carpeta de investigación. Y el segundo punto sería, como ciudadanos, crear una cultura de denuncia, porque aquí las mexicanas y los mexicanos no vamos a denunciar no solo la trata, sino no vas y denuncias cuando te asaltan en un camión en el transporte público, no vas y denuncias cuando sales y tu carro no tiene un espejo retrovisor o un espejo de al lado, no vas y denuncias cuando en el transporte las mujeres nos dan una nalgada, nos tocan, nos hostigan. ¿Y por qué? Porque no creemos en las autoridades de nuestro país, porque no creemos que el acceso a la justicia sea una realidad para las y los mexicanos, porque lo ves como una pérdida de tiempo, de dinero y de esfuerzo, y al final el victimario nunca pasa nada, y aquí lo acaban de decir al frente, nunca pasa nada. Entonces los mexicanos y mexicanas estamos hartas de eso y tenemos que empezar a cambiar, pues tocando el Poder Judicial, capacitando a quienes están en estas fiscalías, en estos ministerios públicos y que además son responsables del acceso a la justicia y que todas y todos necesitamos que funcionen para poder tener mejores cifras, para poder denunciar. Y también aquí regular y hacer campañas a las pequeñas y medianas empresas dedicadas al turismo, fue lo que encontramos, y también dar el acompañamiento psicológico, legal, educativo,
y lo que decía nuestra ponente Teresa, la reinserción social. ¿Qué hacer con el daño psicológico, aparte del físico? El psicológico, ¿cómo lo van a superar aquellas mujeres que son rescatadas y cómo las vamos a reinsertar en la vida laboral? Un tema que no solo lo padecen las mujeres que se encuentran en la trata, sino que nos encontramos la mayoría de mujeres que por tema de cuidados, que por tema de estas desigualdades no hemos podido incorporarnos a la vida laboral. Entonces, reiterar el compromiso desde la Comisión de Igualdad de Géneros para seguir trabajando por una agenda más justa, más igualitaria, donde ponga a las mujeres al frente y nuestros derechos al centro. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Agradecemos también a la diputada Marisela Garduño Garduño, quien se incorpora a este foro.